Bienvenidos a la última conferencia de este salón en el marco de la Semana de la Salud Ocupacional, lo humano y lo técnico en un mundo que se transforma. Un saludo especial a las personas que se conectan a través de nuestro streaming. Estamos pendientes de todas las preguntas para responderlas al final de esta conferencia. Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo como derecho fundamental. Es la siguiente conferencia que está a cargo de Edwin Rodríguez Gómez. Nuestro conferencista es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, Universidad Manuela Beltrán. Tecnólogo, Higiene y Seguridad Industrial, Instituto Tecnológico de la Seguridad, Técnico Relaciones Industriales SENA y auditor de las normas 18001, ISO 22301, ISO 31000, ISO 22301 y BS 25999. Bienvenido. Vale, gracias. Gracias a quienes se atrevieron a venir a esta hora. Sé que estos eventos a estas horas son un poco duros, pero bueno. Vamos a abordar el tema de seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental. Para eso vamos entonces a ver unos antecedentes del tema históricamente qué ha pasado con el tema de seguridad y salud en el trabajo frente al tema de los derechos fundamentales. Cómo diferentes organismos del mundo han ido incluyendo el tema de seguridad y salud como un derecho fundamental y cómo llegamos hasta el punto en que se aprobara y se hiciera una enmienda al convenio 155, que pues ya existía desde la década del 90 y lo que se hizo fue una modificación para vincular como quinto derecho fundamental el que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, de entornos saludables y seguros. Luego vamos a ver qué pasa con ya este convenio y cómo aplica en Colombia. Y bueno, no solo en Colombia, en todo el mundo. Y esto cómo se podría ejecutar de forma más eficiente en Colombia en nuestras empresas. Vamos a ver un modelo que hemos venido trabajando y que puede dar cuenta de cómo integrar los elementos que trae esta normativa y este cambio jurídico, ¿vale? Entonces, lo primero es que cuando uno empieza a ver antecedentes relacionados con el tema de seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental, ya uno ve en el preámbulo de la OIT, o sea, en 1919 ya se está hablando de la protección urgente que había que darle a los trabajadores y trabajadoras frente al tema de enfermedades, fueran o no laborales y frente a los accidentes de trabajo. Y eso es ya hace más de 100 años. Luego, si vemos la Declaración de Filadelfia del 44, en ese documento ya se está incluyendo la obligación de lograr que se proteja adecuadamente la vida y la salud de las personas en sus ocupaciones. Es decir, este documento es complementario al de creación de la OIT. Luego, cuando vemos en la Carta Fundante de la Organización Mundial de la Salud, ya estamos también mostrando allí que se está relacionando como una obligación de esa entidad el goce y grado máximo de salud al que pueda lograr todo ser humano como un elemento de derecho de las personas. O sea, ya estamos también diciendo, la OMS, la OIT, están vinculando el componente de la salud y bienestar de la gente en el trabajo como un derecho. Si vemos la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, y ahí estamos haciendo una línea de tiempo progresiva, de lo más antiguo hacia ahora, vemos también que se establece ASST, es decir, el tema de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional como un derecho contemporáneo. Recuerden ustedes, no sé, aquí hay abogados, aquí en la sala de pronto y no sé si virtualmente. Ok, sabemos que, doctor, hay diferentes tipologías de derechos de primera, segunda generación, tercera generación. Los de primera estaban más relacionados con el individuo, ¿cierto? La posibilidad del derecho a la vida, del nombre, nacionalidad y una serie de derechos. Luego ya empezamos a ver otros derechos sociales y van evolucionando. Y estos derechos humanos respecto al fundamental es que el derecho humano es transversal en cualquier geografía, en cualquier condición por el mero hecho de ser humano, ¿sí? El derecho fundamental tiene una diferenciación y es que exige que esté vinculado al marco jurídico específico del país a través de cualquier mecanismo jurídico.
sea en su propia constitución o sus leyes o a través de convenios internacionales. Entonces, aquí ya se está diciendo que este tema de seguridad y salud en el trabajo es un derecho contemporáneo y la OIT entonces está diciendo que lo debemos integrar para que realmente se logre hacer realidad derechos como la vida, la libertad y la seguridad de la gente, de las personas. Se hizo un pacto internacional de derechos humanos y sociales en el 66 y ya se reconoce allí el derecho a que las personas tengan condiciones de trabajo seguras y saludables. Si se dan cuenta, desde el 19 ya vamos con unos 6 o 7 grandes hitos en donde el tema de seguridad y salud se vuelve un elemento mencionado en las normas. Luego, Copenhague, 95, ya nos estamos acercando hacia el momento en el que sale el convenio 155. En la Cumbre Mundial de Desarrollo se dice que los derechos básicos de los trabajadores, la prohibición al trabajo forzoso, el trabajo y al trabajo de niños y niñas, la libertad de asociación, el derecho de asociación y negociación colectiva y de igualdad de remuneración por trabajo igual, son elementos que son trascendentales en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Singapur 96, conferencia de comercio. En esa conferencia todos los gobiernos y representantes de países dicen que es un compromiso de todo Estado de respetar las normas fundamentales del trabajo, que son indispensables y que son reconocidas por ellos, y obviamente la OIT es reconocido por todos los países miembros y gobiernos y entes que no son, pues, o que tienen monarquías, etcétera, parte de la OIT como de la Organización Mundial de Comercio, como el órgano que controlará esas normativas y que velará porque se cumplan esas normativas en los diferentes países. La OIT en el centenario 2019, ya estamos cerquita al momento actual, ahí empieza a ratificar algo que desde el 17 se estaba hablando y era que el tema de seguridad y salud debería ser un derecho fundamental, ¿sí? Venía discutiéndose desde antes y se estaba diciendo no son suficientes los 5 que están a hoy, sino que necesitamos que este también se vuelva como un principio y un derecho fundamental en el trabajo. Sale luego entonces la declaración del centenario futuro del trabajo, o sea 100 años de la OIT, en donde también se piden ya propuestas concretas para ver cómo se vincula este elemento de seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental. ¿Listo? Y luego de eso, digamos que lo que sucede es que la OIT, como todos lo sabemos, tiene unos elementos arriba fundantes que tienen que ver con que la libertad y la dignidad y los derechos de la salud y todos esos elementos están siendo en cierta medida afectados por la economía mundial, la globalización, la deslocalización, y entonces se hace importante reiterar que hay que aumentar la categoría de la protección de salud y seguridad en el trabajo a las personas en sus labores. Y entonces, este año, en la reunión 101, se enmendó este convenio y se incluye entonces como quinto derecho fundamental el de entorno de trabajo seguro y saludable. Allí es interesante que cuando uno revisa los papers de ese documento, el concepto de entorno fue bastante discutido, ¿sí? Porque se discutió el tema de entorno con condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, condiciones de trabajo seguro y saludable o entornos, y el concepto de entorno entonces es un concepto más grande, más holístico, que incluye muchas más cosas y por eso quedó el de entorno de trabajo seguro y saludable como principio y como elementos súper fundamentales de esto, entonces se nombran al convenio 155 y al convenio 187, que pues esos convenios son ya mucho más antiguos, ¿no? Este es del 81, este es del 2006, este agosto 11, que es la última actualización de la OIT de países ratificados, tenía 75 países con ratificación del convenio 155 y el convenio 187 tenía 58 ratificaciones, ¿sí? Es importante que sepan que cuando un país hace parte de la OIT, así no ratifique un convenio, ¿sí? Pero si es parte de la OIT, se obliga a cumplir aquellos que son derecho fundamental. Por lo tanto, puede ser que un país que es miembro no quiera ratificar estos convenios, sin embargo, por el simple hecho de estar como miembro de la OIT,
ya hay un mecanismo de control que ejerce la OIT para que ese país empiece a hacer acciones sobre lo que se está planteando en ese convenio. ¿Listo? ¿Y qué pasó con esto? Que digamos que cuando la OIT entonces asume su rol, que en esencia es entender que sí, hay un crecimiento económico y que eso es esencial, pero que además con ese crecimiento económico no es suficiente para aportar a la equidad, al progreso y el tema social y de erradicación de la pobreza. Entonces, que hay que hacer cada vez más acciones. La OIT entonces se pone en su rol, que ¿cuál es? En esencia, su rol es de cooperación técnica y de servicios de asesoramiento a los países e instituciones de todos los países miembros. Asiste a quienes todavía no están en condiciones de ratificar algunos de esos convenios o todos los convenios, ¿sí? Y lo que hace es, obviamente, estar pendiente de que estos países vayan evolucionando en la adhesión a estos convenios. Y ayuda, obviamente, para que todo el desarrollo de sus convenios y sus acuerdos permitan un impacto social. Obviamente, Colombia, al ser parte ya de la OCDE, adquiere cada vez más compromiso para adherirse a estos pactos. Si ustedes se dan cuenta, desde la negociación del tratado de TLC con Estados Unidos, es que empezó a salir, por ejemplo, normas como la 1441, la 1401 y todas las normas del sistema de gestión de seguridad y salud. Los sindicatos de varios de esos países atacaban a Colombia frente a la firma de ese tratado porque decía que las condiciones de salud no eran buenas. Y entonces el país ha ido adheriéndose cada vez más a más normas y van a seguir saliendo normas, ¿no? Porque este tema está regulado por muchos aspectos. Cuando el miembro de la OIT no tiene ratificado su compromiso, de todas formas tiene que respetar de buena fe, por haberse adherido a la OIT, estos principios y esos derechos fundamentales. Y entonces estos son los 5, antes eran 4 hasta junio de este año, entrando desde junio de este año que es un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Cuáles eran los otros 4 que ya existían? La libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, ¿sí? Como elemento fundante. Y allí hay una gran protección, ¿cierto?, a este elemento. La eliminación de las formas de trabajo físico forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupaciones. Entonces, entra esta nueva categoría de derecho fundamental. El entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Qué otro cambio interesante hubo aquí en esta modificación al convenio 155? Que digamos que en general los mecanismos que tiene la OIT para controlar este tipo de convenios y su relación con los países estaba dado por emitir un control periódico sobre estos convenios, verificando si cumplían o no cumplían, ¿sí? Sobre todo los ratificados. En el caso del derecho fundamental SST, de seguridad y salud en el trabajo, se incluye ahora unas memorias periódicas por parte de los miembros o interlocutores que no están con el convenio ratificado. O sea, la OIT, con cualquier país que esté adherido a ella, va a poder, frente a este derecho fundamental, pedir unas memorias periódicas, ¿cierto?, sobre el grado de aplicación de los principios que tiene el Estado, así no lo haya ratificado. O sea, se dio un paso adicional, ya no solamente, entre comillas, el país, por ser parte de la OIT, tenía que dar cuenta de eso y empezar a adherir sus convenios no ratificados, sino que ahora la OIT le exige un informe periódico para mirar cómo va eso que el Estado está comprometido en hacer por ser parte de la OIT. Y adicionalmente, otro elemento importante es que se elaboró un informe, o va a elaborar la OIT un informe que integre los resultados de estos informes de cada país para lograr, de acuerdo a lo que resulte de ese informe, destinar recursos, asistencia técnica, etcétera, que vaya elevando el desarrollo del derecho fundamental de seguridad y salud en el trabajo en los países. La OIT entonces, dentro de sus discusiones este año, una cosa interesante es que, claro, la seguridad y salud en el trabajo tiene repercusiones a nivel de personas que fallecen o que se enferman, pero también
tiene repercusiones económicas. Entonces, para que haya desarrollo económico y que ese desarrollo permita el crecimiento de empresas y generar más empleo, necesitamos que haya, digamos, una nivelación y que haya menos accidentes y enfermedad, pero también que haya un mejor desempeño económico. Y el accidente y la enfermedad laboral afectan el tema económico en las empresas y los países. Por eso, lo que dice la OIT en sus discusiones, los documentos de las discusiones es que SST es un tema que va en movimiento. ¿Y por qué en movimiento? Porque la seguridad y salud en el trabajo no es estática. Lo vimos con lo que pasó en pandemia, ¿no? Un tema como la pandemia por la COVID-19, todo lo que generó en el mundo y todo lo que hizo mover. Ahora, también hay cambios a nivel de tecnologías, de maquinarias, de procedimientos, el tema de manejo de data e información que implican que los riesgos sean ya de multinivel, es decir, ya no son solamente físicos, sino también son mentales, psicosociales, de muchos tipos, ¿no? Y también trasciende a temas como el acoso, ¿cierto? La discriminación y violencia en el trabajo. Por lo tanto, cada vez las diferentes formas de trabajo van implicando nuevas maneras en que los riesgos se manifiestan. Por ejemplo, el trabajo virtual, todo el tema de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, trabajo a domicilio, empieza a generar unos nuevos riesgos que antes no estaban, o trabajos virtualizados en las nubes, ¿no? En las nubes de datos, programadores, etcétera, que hacen que el trabajo sea cada vez más complejo. Uno ya puede generar acoso de forma virtual, ¿no? A través de un avatar, a otro avatar que está trabajando en el mundo virtual, por ejemplo. Y obvio, la OIT dice, si hay recesión económica o pandemias o algún tipo de evento extraordinario como una guerra, miremos lo que está pasando ahora en Ucrania, Unión Soviética, etcétera, eso afecta de todas formas gravemente el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y lo mismo pasa con la relación que existe entre un lugar de trabajo saludable y el hecho de mantener el aire limpio, el agua limpia, es decir, ya también hay una trascendencia en este derecho y es que se vincula con temas de derechos ambientales, porque tener agua limpia, aire limpio y mejores situaciones ambientales o disminuir el componente de afectación del cambio climático también implica que el trabajo sea más saludable. O sea, el tema ambiental y de sostenibilidad también es un elemento crítico dentro de la discusión del derecho fundamental del entorno saludable y seguro. Porque la seguridad y salud en el entorno del trabajo se vuelve un elemento súper importante, creo que todos lo vivimos acá. SST de repente se volvió importante en las empresas cuando empezó el tema de pandemia, ¿no? Y como que venga a ver cómo es que es la cosa del tema del riesgo, ¿no? Y la gente empezó a aplicar elementos de seguridad que curiosamente en pandemia eran mucho más agudos y eficientes en las empresas. Entonces el trabajador o trabajadora en la empresa estaba más o menos seguro, pero en el entorno público, transportes, supermercados o sitios públicos, como regular, y en la casa, obviamente, no, compartir comida, llegaban los familiares, había más riesgo. Mucha gente se enfermó más en las casas que en los sitios de trabajo durante pandemia. Entonces, este tema de la gestión de sostenibilidad y temas ambientales, incluso hasta la transición para economías más justas y que lleven a una justicia social, es un componente importante dentro del vínculo del derecho fundamental del entorno de trabajo seguro y saludable. Y digamos que el tema es, ¿y cómo aplicamos eso? Nosotros aquí tenemos una sugerencia que lo hablamos en otra conferencia que hicimos de análisis de data frente al tema riesgos, y es, hay que trasladarnos del tema de la seguridad humana única y exclusivamente a un vínculo entre la seguridad humana con la seguridad de procesos, con la seguridad de activos y de materiales. Cuando usted lee la norma, la modificación al convenio, usted va a darse cuenta que allí habla de una u otra forma de estos aspectos. Lo que nosotros estamos sugiriendo es seguridad y salud, y los entornos de trabajo seguros y saludables tienen que vincular factores humanos que incluyen la corporalidad, el tema físico, la ergonomía, biomecánica, ¿cierto? Las funciones de esa persona, la forma de ser de esa persona, etcétera. Pero también debe vincular procesos, gestión de los procesos, cómo se hacen las cosas, y debe integrar la gestión de los activos, maquinaria, equipo, edificios,
y debe también vincular el componente de materiales, materia prima, insumos, ¿cierto? Porque es esta interacción la que tenemos nosotros el reto de mejorar. ¿Dónde es el entorno de trabajo seguro hoy día para los trabajadores que trabajan con teletrabajo? ¿La casa? ¿La oficina, si a veces van, si son trabajadores que van unos días a la casa o van a la empresa? ¿O el entorno del cliente, cuando hay un trabajador que visita clientes, por ejemplo, del área comercial o hasta el área técnica? O incluso el sitio público donde va y hace trabajo de forma virtual con el computador. ¿Serán esos entornos de trabajo y tenemos que gestionarlos? Entonces son retos importantes para el empresario actual, porque no es sencillo que usted ya no solamente tenga el entorno de trabajo en lo que era su instalación o empresa típica, sino que ahora también tiene que estar yendo más allá, ¿no? A la casa del trabajador donde usted pactó el trabajo virtual, a través de trabajo en casa o teletrabajo, o a la finca donde decidió irse, etcétera. Entonces, esos son los retos que implica o que desde siempre han estado, pero que ahora se duplican y se refuerzan con estas nuevas exigencias normativas que están generándose. Y entonces, la invitación nuestra es a que se trabaje desde la persona en todo su componente físico y mental, aceptando quién es la persona, cómo es, cómo se comporta y trabajando desde las emociones, desde el conocimiento individual y de esa forma esa persona poderla elevar, ¿cierto?, a que su ser mejore, y cuando el ser humano mejora puede aportarle a un equipo de trabajo para que hagan una cultura de trabajo segura, que sepan hacer las cosas, saber cómo hacerlas y que vinculen gestión de procesos, personas, materiales, activos para una integridad operacional y para una excelencia operacional que nos lleve a tener de verdad unos entornos saludables y seguros. Porque si no hacemos eso, entonces es poco probable que lleguemos a un último eslabón, y es cómo trasciende la empresa, cómo trasciende cada persona y cómo logramos lo que la OIT quiere, que es un desarrollo económico pero con justicia social, ¿no? Entonces, pues para que haya justicia social, la idea es poder ir desarrollando a cada persona en su ámbito de aplicación, llegue a crear culturas de trabajo de excelencia operacional seguras, saludables, y esto le pegue arriba a el trascender empresarial, a lograr objetivos y estrategias organizacionales que nos permitan ese crecimiento y que haya bienestar de forma continua para todos y todas en las empresas. Cuando uno entonces empieza a mirar cuáles son las exigencias del convenio, entonces empezamos porque, primero, aplica a toda rama de actividad, es decir, toda rama de actividad tiene aplicación para tener la obligación de tener un entorno seguro y saludable. Ahora, ¿puede haber exclusiones? Sí, puede haber exclusiones. La norma dice, si el país define, por ejemplo, en el sector marítimo, por tener algunas especificaciones muy críticas, lo excluyo, pues lo podría llegar a excluir en la aprobación que haga internamente cada país. A la vez, de una rama específica de actividad, uno podría, y la norma lo permite, el convenio, sacar también, excluir ciertos trabajadores. Es decir, uno podría cubrir a todos los trabajadores de la rama, o si hay algún tipo de trabajadores que tienen dificultad en la aplicación, puedes excluirlas, ¿cierto? Por ejemplo, esto a nivel de trabajo informal en toda Latinoamérica puede tener retos grandes, ¿no? Ustedes saben que en la informalidad, por ejemplo, en Colombia, el porcentaje de personas que están en sistemas de riesgos laborales versus sistemas de salud versus sistemas pensionales tienen variaciones, ¿no? Y la más baja cobertura está en riesgos laborales. Ha ido subiendo, pero es una cobertura que está un poco deficiente, ¿no? Lugar de trabajo, me parece interesante este concepto que trae el convenio, y es que es todo sitio de trabajo donde el trabajador o permanece porque el empleador le dice, o donde tiene que acudir para hacer su trabajo. Y vean lo que dice acá, que me parece súper importante, que se hallan bajo el control directo o indirecto. Es una exigencia amplia. Es decir, si es control directo del empleador, está cubierto, pero si es control indirecto, también.
Entonces, el control indirecto, por ejemplo, está dado en los ejemplos que les di ahorita. La empresa puede tener control directo del sitio de la casa del trabajador donde hace el trabajo a distancia. ¿No? En un caso nos pasó que la empresa dio juiciosamente sus teclados, sus sillas, y fueron a hacer la inspección, y la silla no se la di a un familiar porque es que la necesitaba. Y el trabajador con una silla pues en madera y con una astillita por allí, ¿sí? Y entonces el empleador tiene que empezar a ejercer control incluso hasta donde no es un control directo. Hasta eso debemos llegar, porque si hay una enfermedad o accidente allí, ahí sí nos puede repercutir a nosotros. Y salud en el contexto de este convenio, dice que es en relación con el trabajo abarca no solamente ausencia de afectaciones o enfermedades, sino también elementos físicos y mentales que afecten la salud. Es decir, todo el tema mental, carga mental y temas físicos. Por eso el componente que vimos ahorita de materiales, de activos, de entornos, de procesos son importantes. ¿Qué pide entonces la normativa frente a temas de los países miembros? Entonces, ¿qué de diferente debe hacer los países miembros? Digamos que Colombia tiene ya hace tiempo, incluso ahorita salió un informe para el Programa Nacional de Seguridad y Salud en el país, que va casi a 10 años. Y ese es como el derrotero en el que nos podríamos medir aquí en Colombia. Pero lo que le pide la OIT a todos los países miembros es: haga una política que permita de verdad prevenir accidentes y daños en la salud de las personas cuando están en sus entornos de trabajo. Y con esa política cubra lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, sustancias, agentes químicos, biológicos, físicos, operaciones y procesos. Si ustedes se dan cuenta, está muy resumido en las diapositivas anteriores que les mostré. O sea, está diciendo, para que haya un entorno saludable, usted tiene que cubrir todo lo físico, todos los elementos físicos que se relacionan con el trabajo. Los materiales de trabajo, las materias primas. También el relacionamiento de las personas con esas materias primas. Cómo se relaciona cada persona con una máquina, con un insumo, con un material, ¿cierto? Son actividades que ya, digamos, entre comillas, estamos haciendo y que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la norma colombiana lo tiene. Pide que tengamos procesos de formación, o sea, este plano política nacional debe tener unas estructuras de formación que permitan que trabajadores y trabajadoras mejoren sus habilidades, competencias en el trabajo. Pide que haya mecanismos de comunicación y cooperación, y ojo, acuérdense ustedes que la OIT es tripartita, ¿no? Busca la negociación entre estados, empleadores, trabajadores, y para que entre los tres vayamos evolucionando en los temas en los que la OIT trabaja. Entonces, esta comunicación, esta cooperación tiene que también ver con eso, con que las empresas, trabajadores, trabajadoras y empleadores se puedan integrar para trabajar y mejorar. Pide esta norma, el convenio 155, que las personas que hacen representación de los trabajadores o que están sindicalizados tengan protección cuando defienden estos derechos y que no tengan medidas disciplinarias por defender estos derechos, ¿cierto? Porque algunos empleadores pueden tomar la actitud de que el trabajador quiere defender sus derechos y entonces aplicamos medidas disciplinarias para frenar este tipo de situaciones. Y es lo que no queremos, ¿no? Funciones y responsabilidades de las partes tripartitas: cada persona dentro de la estructura de la OIT, empresas, estados, empleadores, tienen funciones típicas que deben cumplir y que se examinen periódicamente la situación de SST para que se identifiquen problemas y controles específicos. A nivel empresarial, que es el componente más grueso, ¿no? Digamos que aquí, lo de antes era como, bueno, a nivel estatal, ¿ya tenemos normas? Sí. ¿Vamos a seguir teniendo normas? Sí, yo sigo recibiendo normas de forma periódica para revisarlas de todo lo que viene a nivel de normativas técnicas para trabajos específicos. Ya tenemos normas de trabajo en alturas o protección contra caídas, tenemos normas de espacios confinados, tenemos normas para el manejo de maquinaria y equipo, de vehículos con cargas de materiales peligrosos,
tenemos normas de accidentes mayores y control de agentes químicos, el sistema globalmente armonizado. O sea, hay muchas normativas y es probable que sigan saliendo muchas más normas. ¿Y pues qué tiene que hacer la empresa? Coger esas normas, ver los estándares y empezar a cuidar sus lugares de trabajo, sus máquinas, sus equipos, sus operaciones, sus procesos, garantizando que estén bajo el control y que sean seguros esos espacios, esas condiciones. A veces, y lo hablábamos esta mañana en otra conferencia, la seguridad y salud en el trabajo se basa mucho en el componente humano únicamente. Y la gran discusión es, ¿y por qué solamente en el tema humano y no también empezamos a analizar datos de esto que también nos habla, ¿no? Y que también puede llegar a generar riesgos a las personas en sus trabajos. Incluso muchos de los accidentes más críticos están dados es por afectaciones de máquinas, que por ejemplo, una explosión de una caldera o una afectación de un equipo de izaje o de carga que pueda romper estructuras y que afecte de forma simultánea a muchos trabajadores, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, los elementos físicos del trabajo, le pide el convenio y la OIT a las empresas que los revisen de forma más constante para que no tengan riesgos, para que las personas trabajen de mejor forma. Agentes y sustancias químicas y agentes físicos y biológicos que estén bajo el control y que también tengan menos peligro y afectación a las personas en sus trabajos. Entonces, temas físicos como cuáles, creo que ya aquí hay higienistas, hay expertos en eso, pero temas físicos como el componente de iluminación, el componente de ruido, el componente de radiación, el componente de vibraciones, por ejemplo, ¿sí? El tema de productos químicos, vapores, materiales particulados, temas biológicos, pues ya creo que todos aprendimos con la pandemia de la COVID-19 que el tema biológico es importante. Habían trabajos o sitios de operación donde nunca se ha hablado en la matriz de riesgos de un elemento biológico, ¿no? Temas de servicios o servicios jurídicos y eso, pues, ¿quién iba a pensar que una oficina de abogados iba a parar por una bacteria, un virus o algo así? Y ya ahora vimos que es real, entonces nos toca empezar a mirar cómo lograr controlar ese tipo de elementos. Pide también de forma taxativa ese convenio el tema de ropa de trabajo y equipo de protección personal, que sean ajustables a las personas, que sean adecuados técnicamente. En algunos trabajos que hemos hecho, por ejemplo, hemos identificado que a algunas mujeres no se les tiene en cuenta el estado de embarazo para el cambio de ropa o de equipos de protección personal, por ejemplo. Y obviamente la mujer va cambiando su aspecto físico y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues tratar de arreglar sus ropas de trabajo mientras que va evolucionando su embarazo. Entonces, incluso hasta eso, ¿no? Tener en cuenta que sí sean elementos útiles para la persona, que además tengan las tallas adecuadas y que puedan de verdad prevenir riesgos y accidentes, que es lo que buscamos con el tema de los equipos de protección personal. Hay algo interesante, y miren que es un reto para nosotros en seguridad y salud. Si ustedes se ponen a mirar las normas colombianas, tanto la resolución 312 como la 1072, bueno, y la que estaba antes, que era la 1443, hablan de que en algunos espacios de trabajo podría haber, si es el mismo espacio físico, podría haber colaboración entre empresas. O no sé si se han dado cuenta que en la 312 dice que si usted tiene una persona profesional con licencia, puede ayudar a los chiquitos que estén con usted a diseñar y a estructurar sus documentos. La pregunta es, ¿quién ha hecho eso? Pues como que nadie. Como que nadie y como que nadie quiere. Y claro, y como que nadie quiere porque el riesgo puede ser muy grande, ¿sí? El punto es, ¿por qué si en el mismo convenio y entendiendo que el entorno saludable y seguro es un derecho fundamental, no empezamos a explorar realmente esos elementos, esos componentes, para que realmente empresas que tienen menos capacidad económica, que están en la cadena en un nivel de proveedor o contratista, eleven el nivel y realmente tengan una garantía de que no se accidenten o tengan enfermedad? La misma OIT lo pide, colabórense entre empresas. Si están en un entorno de actividad o físico, colabórense. Y miren las normas y también dice colabórense, pero nadie se colabora. Y la estadística aumenta y también nos pega a nosotros. Gestión de urgencias, accidentes, emergencias y todo el componente de administración de primer auxilio. Antes en las operaciones había
Recordemos que aquí creo que hay personas que vivieron esa época donde el sistema de seguridad social lo asumían las empresas, tenían unos sistemas de emergencia de un nivel, de cierto nivel, en algunas ocasiones muy bueno, pero ahora el tema de emergencias y de urgencias en las empresas puede estar en un nivel más bajo. ¿Cómo estamos manejando una urgencia? Y con las nuevas situaciones que pasan, por ejemplo, ¿quién tiene de acá de ustedes como empresarios o representantes de sus compañías una urgencia o un primer auxilio psiquiátrico? En un entorno en el que las enfermedades de salud mental están incrementándose. El efecto del COVID-19 está ahorita llegando, más ansiedad, más depresión, intentos de suicidio. Entonces, y les comento eso porque ya nos pasó en un caso donde una persona en la oficina se intenta suicidar y entonces nadie sabía manejar eso, porque claro, tenemos la atención de urgencia del botiquín y del tema biológico, pero de pronto del tema psicológico y mental, no sé qué tan fuerte esté. Y aquí cuando hablamos de gestión de urgencias y accidentes, incluidos todos los medios, también deberíamos pensar en el tema mental de las personas. Cooperación de trabajadores y trabajadoras y representantes con el empleador. Ganar la confianza del trabajador y trabajadora no es fácil. ¿Tenemos mecanismos en el sistema en Colombia? Sí, tenemos el comité de convivencia, tenemos los brigadistas, tenemos el comité paritario de salud ocupacional, tenemos el comité del plan estratégico de seguridad vial. O sea, hay hartos grupos humanos que pueden apoyar la gestión y bueno, y todos los jefes, jefas y trabajadores que nos ayuden en la gestión del sistema, pero a veces el trabajador no se escucha, el trabajador es excluido y no hay elementos de seguridad psicológica que lo hagan integrarse realmente a la operación, ¿no? Frases como que aquí todo lo que vea que sea inseguro, cuéntanos que te vamos a ayudar. Y el trabajador va y cuenta, pásese por recursos humanos, porque es que eso no lo van a arreglar y este trabajador es problemático, mejor hay que salir de él. Entonces, ¿cómo lograr que realmente un trabajador sea una persona que aporte y que controle los riesgos? Es un gran reto, ¿no? Información sobre medidas de control. Cuando la empresa tiene medidas implementadas de control, la OIT dice en el convenio, haga con eso una explicación a la gente, comuníquele a la gente, divulgue. Algo que me parece curioso y que les quiero comentar, en algunas compañías hacen la investigación de accidente de trabajo y ha repetido el accidente, por ejemplo, 3 o 4 veces en el mismo periodo de un semestre, por poner un ejemplo. Afectación en mano, afectación en mano, afectación en los dedos, en las manos. Y cada vez que hacen eso, mandan una lección aprendida. Yo les digo, eso no es una lección aprendida, porque si está pasando otra vez, es que es una lección por aprender, ¿sí o no? Y no solo eso, si ya ha pasado muchas veces, es una alerta de seguridad. Ni siquiera es una lección por aprender. Entonces las empresas deberíamos poner fechas específicas en las que no queremos que un evento se repita, comunicar y hacer todo el despliegue de las medidas de control que se están teniendo para que eso no se repite, y solo hasta que después de, por ejemplo, 1 año o 6 meses eso no se repita, ahí sí hablemos de una lección aprendida. De lo contrario, si pasa en el mes 2 o a la siguiente semana otra vez lo mismo, eso es una lección por aprender, pero si pasa en la tercera semana lo mismo, eso es una alerta de seguridad, porque es que algo está pasando, no está sirviendo. Entonces, ¿cómo logramos que la gente realmente informe y aplique las medidas de control? Y aquí algo importante que nombra la OIT es que estas medidas de información y gestión con los trabajadores, colaboradores, etcétera, y entre empresas, debe buscar la protección de secretos industriales o comerciales cuando aplique, ¿no? No se debe afectar esa divulgación, no debe afectar, obviamente, protección de propiedad intelectual o etcétera. Incluir a los trabajadores en las consultas en materia de SST. Hay que saber a la gente cómo se le escucha y los mecanismos de participación. En la norma, en la 1072 acá en Colombia, hay una estructura dentro del documento, capítulo 6, donde menciona mecanismos de participación.
La gente cómo se comunica, a través de un correo electrónico del comité de convivencia, un comité paritario tiene también un correo electrónico, la persona puede poner fichas de observación para que de esa forma participe, la comunidad. Entonces, esos elementos son importantes, pero, por ejemplo, en Colombia, temas como el plan de trabajo anual, temas como resultados de auditorías, temas como comunicaciones que lleguen del Ministerio de Trabajo hacia la empresa con alguna queja o tema de inseguridad y salud, el comité paritario por ley tiene derecho de revisar y analizar esa información. ¿Para qué? Para que también se le haga consulta a los trabajadores. Recuerden ustedes que el comité tiene su participación empresa-trabajador. Si hacemos una consulta con la gente, los vinculamos para poder saber qué es lo que falta, qué es lo que debemos mejorar. Es algo que debemos analizar y revisar si de verdad lo estamos haciendo. El trabajador sí informa sobre peligros de forma inmediata cuando hay grave e inminente peligro para la vida, o simplemente no informa. O peor aún, el trabajador sí informa, pero el empleador reinicia la actividad sin tener en cuenta lo que el trabajador está diciendo o sin tener en cuenta que el riesgo es inminente y que es de alto potencial de pérdida para la persona. Entonces, debemos tener en cuenta que a nivel de empresa son varios elementos que aportan a que el derecho fundamental de SST sea una realidad en las organizaciones. Entonces, el componente de que sea un derecho fundamental, que la OIT le esté dando ese rango, eleva varios mecanismos. Por ejemplo, hace más expedito el control del Ministerio del Trabajo hacia empresas o actores del sistema. Diga usted ARL, IPS de salud y seguridad del trabajo, aseguradoras o intermediarios de seguro que venden seguros del tema de riesgos laborales, empresas que efectuamos servicios de seguridad y salud. Todos estos elementos se vuelven más expeditos porque ahora, y quienes nos dedicamos a esto, ojo, al estar en seguridad y salud ahora tenemos una carga adicional que estamos tocando un derecho fundamental. O sea, una negligencia de un profesional en seguridad y salud ya tiene una gravación adicional a lo que hasta ahora teníamos en las leyes, porque usted está tocando ahora un derecho que es fundamental y eso es trascendental, ¿sí? Ya no es un derecho como estaba antes, genérico, sino que ya es un derecho fundamental. Seguridad y salud se eleva y entonces tenemos que tener medidas de control para que efectivamente garanticemos ese derecho a trabajadoras y trabajadores. La competencia de la ejecución de las actividades de seguridad y salud debe ser cada vez mayor. Es una discusión que siempre hemos dado. Cuando usted se pone a mirar en la norma 1072, ¿quién puede ejercer seguridad y salud en Colombia como responsable? Sí, él puede, profesional de seguridad y salud. También, pero la pregunta, ¿un profesional que no tenga licencia puede ser responsable de sistemas de gestión? Miren, exacto, una persona puede no tener licencia en salud ocupacional, pero si tiene una carta de asignación del empleador, puede ser responsable. Lo que no puede hacer es diseñar los documentos del sistema. Entonces la pregunta es, señores y señoras que yo sé que lo hacen con toda la fortaleza e interés, muchas personas del sector contable les dicen, y también ayúdame con esto, y ayudan, pero quiero tocar ese punto sensible porque es que la idoneidad de los documentos y de la gestión que tienen ahora en las manos se elevó. Ahora estamos hablando de un derecho fundamental y ese derecho es mucho más protegido y mucho más exigente. Un juez cuando vea que es que alguien, por querer hacer las cosas, pero no tenía la idoneidad técnica, te puede calificar peor cuando se vaya a hacer un análisis de la pena. ¿Sí me hago entender? Entonces la invitación es que tenemos que obviamente seguir trabajando porque la profesionalización del tema en seguridad y salud del trabajo tenga cada vez mayor reconocimiento.
claro, la persona que es responsable con que haga el curso de 50 horas y de 20 horas, tenga una carta del empleador, lo puede hacer. Lo que no puede hacer es firmar documentos y diseñarlos, ¿no? Diseñarlos, no, pero ejecutarlos como responsable, sí. Pero ¿qué tiene en las manos una persona de estas? El derecho fundamental de entornos saludables y seguros. Eso es un cambio que es importante. ¿Listo? Bueno, y el cambio adicional es que, y esto es más, no está en la norma, pero es más una visión que les compartimos y hemos estado compartiendo en este congreso, en varios entornos en los que hemos estado, es, pero ¿cómo integro, y vuelvo y repito, lo que la norma dice? Ojalá que puedan leer la norma. Hicimos acá un resumen para que más o menos se llegara a tener la comprensión de esos cambios, pero ¿cómo hacer de eso algo real? Y entonces, pues nosotros tenemos que arriba definir aspectos transversales que cubran la gestión del entorno saludable y seguro, ¿sí? En general. Se está hablando de la salud incluso de las máquinas. Las máquinas, no sé si hay ingenieros mecánicos, industriales, ya estamos hablando de salud de la máquina, salud de las personas, salud de los procesos, salud de las materias primas. Elementos transversales como planes periódicos que acá en Colombia son anuales, tener planes de trabajo periódicos. La matriz legal, que es normalmente un archivo en Excel, que a veces, en general, las que yo he auditado casi siempre les falta alguna norma, ¿sí? Pero no tenemos un proceso de identificación de requisitos y de análisis que de verdad nos lleve a saber a quién debemos asignarle qué tarea, porque el entorno seguro requiere que usted esté cumpliendo con una serie de normas que tienen que tener una matriz legal y un procedimiento de cumplimiento de requisitos. Una política, o sea, ya no la política que les mencionaba ahorita, que menciona el convenio 155, que es la nacional, sino la política ¿de dónde? De la empresa. Unos objetivos responsables, recursos, gestión de procesos de compra y adquisiciones, gestión de indicadores, control de documentación, planes de comunicación, capacitación, formación, instrucción, generación de habilidades para que los trabajadores realmente puedan administrar un entorno seguro y saludable. Procesos de auditoría, que la alta dirección revise realmente los procesos y sistemas y que haya un proceso de participación de trabajadores, en este caso inclusive de empleadores, sindicatos, trabajadores y el Estado. Y luego hay que trabajar entonces análisis de contexto, gestión de peligros, gestión de emergencias, procesos instructivos técnicos, grupos de apoyo, procesos de investigación de accidentes, incidentes, enfermedades, desviaciones o fallas y procesos de gestión del cambio. Que en seguridad y salud creo que la mayoría aquí somos expertos. Obvio, esta es una feria o un congreso de gestión de riesgos de seguridad humana. Entonces simplemente los menciono por recordarlos. Por ejemplo, temas como la descripción sociodemográfica es un elemento del contexto en la seguridad humana. Temas como el nivel de riesgo de la ARL, que es un documento que cambió hace poco. Hemos tenido algunas compañías que están en proceso de ese cambio de nivel de riesgo y a algunas no les ha gustado que las han clasificado más arriba. Porque claro, hubo unos cambios en la norma, pero eso es un criterio del contexto. Temas de salud y de condiciones de salud, programas de vigilancia o programas de promoción y prevención. Temas de peligros y riesgos como la típica batería psicosocial y el típico matriz de peligro de la GTC 45, ¿no? Todos conocemos la GTC 45. Temas de emergencias como análisis de amenaza y vulnerabilidad, planes operativos normalizados y rescate industrial. Temas de procedimientos, entonces ahí está toda la cantidad de documentos técnicos según la actividad, que tendría que ver como por ejemplo con temas de riesgo psicosocial, biológicos, biomecánicos, temas de alcoholismo. Si tenemos tareas críticas, ¿sí? Como caídas, excavaciones, confinados, trabajos en caliente, izajes, explosivos, dependiendo de la industria, ¿no?
energías peligrosas que puede ser cinética, potencial, eléctrica, térmica, neumática, estática, hay muchas. Temas de actividades submarinas incluso, aquí no sé si haya, o actividades en el mar, los que trabajan en puertos, ¿sí? Temas de inspección, equipos de protección, uso de herramientas, máquinas, equipos, transportes incluyendo helicópteros, barcos, semovientes, hay empresas que usan animales para moverse, o incluso patines o bicicletas. No sé si han visto estas personas que hacen reparto de volantes hasta en patín, por ejemplo. Entonces hay que tener procedimientos técnicos, instructivos técnicos para poder administrar eso. Temas como el grupo de apoyo de personas que aportan a la gestión humana, como a la gestión de seguridad humana, como lo que ya hablamos ahorita, COPAS, COCOLA, brigadas, etcétera. Aquí está el PRAS porque era el programa de rastreo y aislamiento selectivo sostenible que tuvimos que tener un comité, recuérdenlo ustedes, cuando estuvo el COVID-19. Ahora, el gran reto es, claro, esto ya es un reto, lo sé, y con esto le pegamos al cumplimiento del convenio, pero la invitación adicional es, bueno, ¿y por qué no también vemos que hay que gestionar riesgos y peligros de activos y que aquí también hay una serie de análisis técnicos que hacer, que también hay unas formas de gestión de emergencias y unos temas técnicos que hay que cumplir? Y lo mismo pasa con seguridad de procesos, que tiene que ver con sustancias químicas en volúmenes grandes que puedan explotarse, ir al ambiente, ir a un río o incendiarse. Y nos toca también tener unos análisis de peligro y riesgo, un contexto, una gestión de emergencias, unos procesos técnicos para gestionar riesgos ¿de qué? De entornos seguros y saludables del trabajo como un derecho fundamental. Y lo mismo pasa con materiales. Tenemos ya la obligación de un sistema globalmente armonizado y de un sistema de accidentes mayores para que si tenemos esas sustancias podamos tener una protección real y que protejamos y construyamos ese entorno saludable y seguro del que estamos hablando en el convenio 155. ¿Para qué? Para una continuidad del negocio, para que todos tengamos bienestar, las personas, los grupos, la organización. Y ojo, detrás de esto hay varias normas que también regulan este tema en Colombia. Entonces, les agradezco mucho el tiempo. Para finalizar, yo creo que el hacer un derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo, hacer los entornos seguros y saludables es un derecho fundamental. Estamos dándole también sentido al objetivo que tiene incluso la OIT, que es una justicia social para garantizar una paz que dure. Porque si hay un trabajo con un entorno saludable y seguro, vamos un día, ojalá muy pronto acá en Colombia, a tener paz. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Edwin Rodríguez Gómez por habernos acompañado en la Semana de la Salud Ocupacional en su versión número 28 con todo su conocimiento. Mil gracias a todos ustedes por participar. Para la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental fue muy gratificante haber compartido con todos ustedes y por supuesto con las personas que también nos seguían a través de streaming todos estos 3 días de aprendizaje, conocimiento, retroalimentación, networking. Y las esperamos el otro año con más y más conferencias sobre ese tema tan importante como es la salud ocupacional. Los invitamos para que a las 5:30 de la tarde nos integremos en el Salón Antioquia 1 y disfrutemos del acto de clausura de la Semana de la Salud Ocupacional. Tendremos cenas, sorpresas y el remate con el grupo Trilogía. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde y también los invitamos para que den un recorrido por la muestra comercial. Muchas gracias.